Estamos, gracias a Dios, terminando este capítulo 20 del libro del Éxodo con los mandamientos. Estamos estudiando el libro del Éxodo, solo que estamos viendo los mandamientos a la luz de la nueva alianza, a la luz de Cristo. Se recuerdan, Jesús viene a terminar la antigua ley y comenzar la nueva, pero como hemos dicho en las clases anteriores, que se haya acabado la ley no quiere decir que Dios cambie de forma de pensar. Lo que desagradaba a Dios, lo que desagradaba al Señor en la antigua ley, sigue desagradando a Dios en la nueva ley. Solo que el antiguo mandamiento, la antigua ley, los judíos lo veían exactamente según la letra. Nosotros, viéndolo a través de la iglesia, lo estamos viendo a través del Espíritu. Vemos como mismo Jesús en la bienaventuranza, que es la presentación de los mandamientos a la luz de la nueva ley, como Jesús dice a sus padres se les dijo, mas yo les digo. O sea, el Señor en la nueva alianza tiene una visión diferente de los mandamientos, que es lo que hemos visto en todos estos días que hemos estudiado todos los mandamientos de primero hasta ya que estamos terminando. Y a mí me parece que llevo más tiempo los mandamientos con Moisés en el monte Sinaí, pero ahí vamos. Y me escribían, alguna gente me escribían en esta semana diciendo que se sienten, después de la clase de los mandamientos, se sienten angustiados. Hay mucha gente que no que vienen, sino que también vienen de Australia. Me escribió un señor de diferentes lugares que vienen las clases. Y yo le decía, bueno, si se sienten angustiados, que entonces no han cogido el sentido de lo que estamos estudiando, porque los mandamientos no son para angustiarse, los mandamientos son para uno saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Uno se angustia cuando uno se enfrenta en lo negativo y no se enfoca en lo positivo. Uno se angustia cuando uno dice cuánto me falta. Uno se bendice cuando dice cuánto he caminado. Esa es la gran diferencia. Por eso que los mandamientos no son fuentes de angustia, son fuentes de bendición. Es una forma que el Señor nos quiere mostrar cómo quiere Él que se haga su voluntad. Cumplir los mandamientos, tal como los dice la iglesia, olvídense, ustedes no lo van a cumplir, ni yo, ni lo cumplieron los santos. Porque el único perfecto es Cristo y María por gracia. Son los únicos que no han tenido pecado. Todos los demás, y eso es lo que hablan los dos últimos mandamientos, todos los demás estamos en la batalla del día a día. Así que uno no puede angustiarse porque no los cumplan, porque definitivamente si tú los cumplieras todo, como lo dice la iglesia, pues yo creo que no haría falta ni proceso de canonización. O sea que los mandamientos es una guía para que tú sepas cómo ajustar tu vida. Yo creo que las personas que se descomponen y se sienten tan disgustados porque no pueden cumplir los mandamientos son personas que no conocen la misericordia de Dios. Que Dios no mira la letra, sino lo que tú tratas de hacer. Y el Señor no nos va a juzgar por las piedras de la ley, sino nos va a juzgar por lo que tenemos en el corazón. Gracias a que la iglesia nos dice, nos da el camino que tenemos que seguir y que tenemos que irlo tratando todos los días, pero los mandamientos no están para darte cuenta de lo malo que tú eres, sino para darte cuenta de lo bueno que tú puedes ser. Y esa es la forma que tenemos que ver. Y estos dos últimos mandamientos que estamos viendo de la ley, el 9º mandamiento, como dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni nada que sea de tu prójimo. O sea, que la iglesia lo ha redimido, lo ha resumido, según San Agustín lo hizo en el siglo IV, en no desear la mujer de tu prójimo. Es como si la iglesia viene desde la época de San Agustín resumiendo este mandamiento. Y ahí vemos una cosa muy simpática, porque dice, no desear, ¿qué cosa? La mujer de tu prójimo. Entonces las mujeres no pecan. Pero ¿por qué dice no desear la mujer de tu prójimo? Porque la ley era para los hombres. Por eso que no habla de las mujeres. Quienes estaban en la ley eran los hombres. Eran los que estaban en la alianza. Las mujeres no pertenecían a la alianza. Por eso que dice no desear la mujer de tu prójimo. Si fuera así, entonces las mujeres tuvieran solamente 9 mandamientos, no tuvieran esto. Pero vamos a ver lo que dice la iglesia del espíritu de este mandamiento. Jesús va a decir un poco más. Jesús va a decir en San Mateo 5:28, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Y eso es lo que la iglesia va a hablar en este 9º mandamiento. San Juan, en las cartas de San Juan, distingue 3 clases de codicia. Este mandamiento, más que nada, nos llama a darnos cuenta de que
el origen de pecado no es la acción, el origen de pecado es lo que tú tienes, es el deseo. Es lo que este mandamiento llama la atención. Este mandamiento llama la atención que te fijes no tanto en la consecuencia del pecado, que es la acción, sino lo que ha dado origen a ese pecado que casi siempre comienza por lo que uno tiene adentro. Todo pecado de acción en algún momento fue pensamiento. Como decía Santa Teresa, que la imaginación es la loca de la casa, porque es la que anda. Y este mandamiento, no desearlo, o sea, si vemos el deseo no es una acción externa, el deseo es una acción profundamente interna. Y a esto es lo que nos llama el mandamiento, no dejar que nuestro deseo interno se desboque, ponerle freno a tiempo antes que se convierta en ¿qué? En pecado o en acción. En acción, porque toda acción, primero tú la piensas, primero te viene a la mente la cosa esa, entonces después tú dices, ¿lo hago o no lo hago? Y muchas veces tú dices, esto dice el Señor, esto es lo que yo quiero. Entonces entre las dos condiciones, tú te vas por la que te dicta tu conciencia, tu corazón, según lo que tengas en tu corazón, y después se convierte en acción. Y esto es lo que llama este mandamiento, a tener cuidado con nuestra interioridad, con nuestro deseo, que San Juan distingue tres especies de este tipo de deseo, que también la Iglesia le llama, una palabra que hemos hablado varias veces, una palabra que ya no se habla, concupiscencia. San Juan habla de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Es lo que habla, lo dice San Juan en primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16. Primero nos habla en primera de San Juan, vamos a ver si no lo iba a leer, pero vamos a ver si lo leemos, porque yo quería hoy terminar estos dos mandamientos que están bastante relacionados. En la primera de San Juan, capítulo 2 y versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, añada bendición de su santa palabra. Entonces, eso es lo que dice la Iglesia. La concupiscencia, que se acuerdan lo que dijimos que es los que vinieron hace tiempo a esa clase, ¿se acuerdan lo que es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo desordenado que hay dentro de nosotros, producto ¿de qué? Del pecado original. El bautismo, la gracia del bautismo nos quita el pecado original, pero ese, podemos decir, entre comillas, daño se queda en nuestro interior. Es que, como yo le explicaba, por ejemplo, no sé, un niño que nace, que la droga le causó un problema del hígado, un problema de la vista, la droga que usaron los padres, la ciencia lo puede limpiar de la droga que puede haber cogido de la madre, pero el daño de la vista, ¿dónde se queda? Se queda ahí. Entonces, ¿me entienden? Eso es lo que es la concupiscencia. El bautismo nos quita el pecado, nos llena de gracia, pero la naturaleza del hombre, producto del impacto del pecado, ya está de cierta forma dañada, y esa naturaleza dañada nuestra es la que continuamente, es la que decía Santa Teresa que era la loca de la casa, es la que siempre anda alborotada. Eso es lo que se llama la concupiscencia. Eso que San Pablo conocía tan bien, que San Pablo decía, ¿por qué sabiendo que tengo que hacer el bien, termino haciendo el mal? Y eso que le pasaba a San Pablo, eso nos pasa absolutamente a todos. ¿Cuántas veces hemos dicho? Yo sabiendo que lo que tiene que hacer, termina haciendo ¿qué cosa? Todo lo contrario. Por eso San Pablo es un grito lo que dice la epístola de San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Grita San Pablo. Él llama cuerpo de muerte, ¿a qué cosa llama San Pablo cuerpo de muerte? A la concupiscencia, a esa parte que también la Iglesia de San Pablo va a llamar la carne. Por eso dice San Pablo que dice San Juan que está la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de la carne es todo lo que nos llama a nuestro confort, a nuestro bienestar, aunque se oponga a Dios. Dice San Juan que está la concupiscencia de los ojos, porque muchas veces todas las cosas que uno hace comienza primero por mirar para donde no, hasta un mirar espiritual. Vamos a ver después en el próximo mandamiento, porque si
tú miras para la riqueza de tu prójimo deseándola en mal, ya eso es concupiscencia de los ojos. Y dice que la otra parte que dice, soberbia de la vida. La soberbia de la vida es pensar que nosotros no lo podemos hacer absolutamente todo sin contar con Dios. ¿Qué es lo que nos dicen los medios de comunicación hoy en día? Haz lo que tú quieras mientras te sientas bien. Eso es la soberbia de la vida. Sin contar si lo que tú puedes hacer va a herir a otra persona o a otra generación. Y San Juan lo dice, y es tremendo, versículo 17, el mundo y la concupiscencia pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Vaya hermano, y si el mundo y las cosas del mundo pasan, de que pasan, pasan. ¿Y qué es lo que queda? No el que hace caso a la concupiscencia, sino el que hace caso a la voluntad de Dios. San Pablo lo explicó magistralmente, esto que habla de la concupiscencia y de todo esto que estamos hablando del 9º mandamiento en Gálatas 5, versículo 16, Gálatas 5, 16, cuando dice, les digo esto, procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrario a la carne, como que son entre sí tan opuestas que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo como ya les previne. El que hace tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Con tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Eso añade bendición a su santa palabra. Tantas veces que hemos oído este pasaje de Gálatas, que siempre se da en los retiros de vida en el Espíritu, pero San Pablo es claro en toda esta lista que pone. San Pablo pone esto que nos dice la iglesia, que en este noveno mandamiento: la carne y el Espíritu. Uno y otro casi siempre están ¿en qué? En guerra y en oposición. La carne tira para un lado y el Espíritu tira para otro. Y bendito sea Dios que se da cuenta que el Espíritu tira para otro, porque si te das cuenta que el Espíritu tira para otro lado, es que ya tú tienes el Espíritu de Dios. Pero hay personas que ni siquiera tienen el Espíritu de Dios. ¿Y qué cosas son? Carnal. Ahí sí están, tú dirás, ay, porque mal estoy. Estás mal cuando hay gente que tienes que estar mal. Si el mal está aquí, hay millones y millones de personas que ni siquiera todavía se han dado cuenta de esto. Y no estoy hablando de paganos de Bután, estoy hablando de gente que van a misa todos los domingos con nosotros y no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. San Pablo dice que hay dos tipos de personas, de ser humano y sobre todo de creyentes, que es lo que está hablando San Pablo: el que vive en la carne, el que vive en el Espíritu. Y cuidado que uno no vaya a decir, no, pero si ya yo pasé un seminario de vida en el Espíritu, recibí la efusión del Espíritu Santo, voy a un grupo de oración, oro en lengua, levanta las manos. Conozco gente que hacen todo eso y son carnales. Ser carnal no es levantar las manos ni hablar lengua. Hablar lengua no es signo de santidad, es un don de Dios. Es más, que tú puedes sanar un paralítico y puedes resucitar un muerto y seguir siendo carnal. Porque eso, los dones que da Dios no lo da porque tú eres bueno, lo da porque tú los usas. Pero San Pablo dice bien claro, y como lo dice el Señor, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conocerán, por sus frutos los conocerán. Y San Pablo dice, ¿cómo vamos a conocer la gente que son carnales? ¿Y cómo vamos a conocer si somos carnales? Dice San Pablo, ¿cuáles son los frutos? ¿Qué es lo que da la carne? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría. Entonces dirá, bueno, pero yo no soy idólatra porque yo soy cristiano. Sí puedes ser idólatra cuando vienes a la iglesia, pero tú tienes el corazón en otro lado. Odios, discordia, celos, iras, ambiciones, divisiones, rivalidades.
¿Cuántas cosas? Todo esto no se dan en los grupos de oración y en todos los ministerios de la iglesia. Puedes estar predicando, puedes hablar mucho en lengua y ser muy santo y tener rivalidad espiritual con otra persona. Sigue siendo carnal. Andas en el lío, en el chisme, en el tirencoge, que aquel dijo, que aquel dijo. No importa que hables lengua, no importa que cantes en un ministerio, no importa que prediques la palabra de Dios. Eres carnal. ¿Eres carnal? Estás dando frutos que San Pablo dice que son frutos de ¿qué? De la carne. Dice San Pablo, el que vive en el Espíritu da frutos totalmente diferentes. Y dice San Pablo, ¿cuál es el primer fruto del que vive en el Espíritu? El amor. Segundo, la alegría. Tercero, paz. Cuarto, paciencia. Afabilidad. Afabilidad. Tratar de tratar a todo el mundo bien. Bondad. Porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser afable. Bueno, tú puedes ser bueno y tener más carácter para tratar a la gente. Y no me juzguen ahora a mí porque veo algunos que me están mirando. Porque yo hablo duro, pero jamás he tratado a ninguno de ustedes fuera de aquí de mala forma. Y el que alguna vez he tratado a ustedes de mala forma fuera de aquí, inmediatamente le he pedido perdón. No disculpa, perdón les he pedido. Una cosa es hablar aquí con rectitud, porque si no hablo con rectitud, ni ustedes crecen en el espíritu y yo pierdo mi tiempo aquí. Una cosa es hablar aquí, pero cuando yo me he bajado de aquí, de ustedes que me venga con la pregunta más estúpida. Cuando a mí me duele el pie y tengo ganas de irme para dormir a mi casa, yo nunca lo he tratado de mala forma y he escuchado lo que ustedes tienen que decir. Para que no confunda, yo aclaro los puntos para que no confunda ser estricto en una clase con maltratar a las personas. Porque si van a ver este punto, Cristo entonces maltrataba a la gente. Cuando le decía sepulcro, blanqueado y por dentro de una podredumbre. Una cosa es decir las cosas para que la gente tenga un mensaje y otra cosa es el trato personal. Inclusive con los protestantes. Yo combato a los protestantes con todo lo que puedo, pero yo no veo en ellos mis enemigos, yo veo en ellos un hermano mío que me está tratando mal a mí, que está tratando de defender mi punto de vista. Y esos son los puntos de la apologética. Tú no puedes ver en una persona que tú estás dando apologética, tú no puedes ver tu enemigo. Tú no tienes que pensar que es una persona que está confundida. Ese es el principio de la apologética. Pero esos son los frutos que da la paz, que da el Espíritu Santo, que da los que viven en el Espíritu. Y entre el Espíritu que recibimos y mora en nosotros y la carne que ya traemos, que es lo que se forma continuamente, un conflicto. La carne ala. Mire, hermano, te voy a decir, y cuidado, hay que tenerle, a la parte carnal hay que tenerle puesto el ojo, porque tú puedes ser espiritual 40 años y en un minuto se te sale la parte carnal. No es algo que tú digas, ya yo me gradué de espirituales, ya yo no tengo, ay, hermano, cuidado, porque cuando menos tú te lo imaginas, se te sale la carne, pero con una facilidad, pero que ya camina en el espíritu y se le sale la carne, ¿qué es lo que hace? Ponen la alarma, te dice, oye, el espíritu te redarguye, oye, lo que hiciste está mal. Y tú enseguida frenas y dices, wow, mira lo que acabo de hacer, más vale que rectifique. Los que no viven en la carne siguen diciendo, no, pero si yo tengo razón, si lo que yo dije, yo tengo la razón y lo que está formado, la culpa es de fulanito, no es de... Es el que sigue viviendo en la carne, cual al espíritu no lo redarguye. Y eso es lo que parezca que no tiene nada que ver. Esto es lo que habla el noveno mandamiento. El noveno mandamiento habla de cuidado en esta batalla que tenemos adentro de nosotros ante la carne, del espíritu. No te confíes en que yo soy muy bueno, que yo sé mucho, que hay que estar continuamente encima de la carne, porque los actos que hacemos, y generalmente todo el mundo se fija en lo que hacemos, pero como les dije al principio, muchas veces de lo que hacemos comienza por un deseo que hemos dejado crecer. Porque a veces que dejamos crecer un deseo, y ese deseo es como una bola de nieve, según va rodando, va creciendo. Y eso es lo que llama el noveno mandamiento, que dice no desear la casa de tu prójimo, ni codiciar la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, y como dice Jesús, en que mira a la mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Porque dirían, bueno, yo, en este caso específico del mandamiento, acuérdense que Jesús le está hablando a los judíos, a gente que está bajo la ley, por eso que tú no puedes traspasar esto a nosotros, cristianos, porque estamos en otra ley. Pero cuando Jesús le dice eso, le dice a los judíos, ten cuidado que el mandamiento de no desear la mujer de tu prójimo no es sencillamente el acto del adulterio, es el acto de consentir, estar deseando a una mujer que no te pertenece
a ti. Y eso se puede aplicar a muchísimas cosas. En este caso Israel lo dice así, porque era la base de la alianza de ellos, pero para nosotros nos sirve de muchos aspectos, como se lo estoy explicando. Dice Juan Pablo II, en uno de los discursos Juan Pablo II decía, el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión o de resistencia, en el segundo caso, a la acción salvadora del Espíritu Santo. Por eso el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. ¿Qué dice Juan Pablo II? El apóstol no está condenando el cuerpo cuando habla de la carne, porque mucha gente puede pensar que la carne es el cuerpo. San Pablo no está hablando del cuerpo. San Pablo está hablando de qué cosa, de nuestra disposición al mal. Es lo que está hablando San Pablo, para que la gente no confunda, como piensan algunos que la iglesia dice que el cuerpo es malo. El cuerpo no puede ser malo cuando en los funerales la iglesia inciensa el cuerpo del difunto. Pero no se han fijado que en los funerales se inciensa el cuerpo, porque ese cuerpo del difunto ha sido templo del Espíritu Santo. Entonces no es el cuerpo lo que es malo, es la tendencia que traemos del pecado, que San Pablo la iglesia lo ha llamado la carne, pero no hay que confundir la carne con la piel, que es lo que mucha gente confunde. La misma bienaventuranza nos hablan de esto que habla Jesús, sobre todo la sexta bienaventuranza. ¿Qué dice la sexta bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa bienaventuranza tiene que ver con este mandamiento. Bienaventurados los limpios de corazón. Eso es lo que habla de este mandamiento, que tenemos que tratar de ser, ¿qué cosa? Limpios de corazón. Y dice el Catecismo de la Iglesia, que es un corazón limpio. Dice, designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a la santidad de Dios. O sea, los limpios de corazón es los que tratan. Fíjate que no dice los que lograron, sino los que tratan. Tenemos que tener en cuenta, no dice la iglesia los que lo han logrado, porque nadie lo ha logrado. Ni el Padre Pío ni ningún santo lo ha logrado. El Padre Pío y toda esa gente que lo que han hecho, han tratado enormemente. Pero los santos son personas que han tenido pecado como todos nosotros. Lo único que se han sabido levantar y seguir. ¿Se acuerdan la piedra de San Jerónimo? La piedra esa espiritual es lo que ha hecho a muchos santos. Y la iglesia nos dice en el catecismo que nuestro ajuste de nuestro espíritu, también nuestro intelecto, los que fueron a retiro, ¿se acuerdan que hablamos de las dos esferas del alma? ¿Se acuerdan? Como en una esfera está la inteligencia y en la otra están los sentimientos. ¿Cómo hay que ajustar las dos? Los que fueron a retiro, por ahí debe estar el tape. Pero la iglesia dice que este ajustamiento para ser limpio de corazón se basa en tres aspectos, en tres exigencias a la santidad de Dios. Primero, dice la iglesia, lo que tenemos que ajustar es la caridad. Es lo primero que tenemos que ajustar. Porque casi siempre los primeros pecados contra los que tiende la carne es la caridad, el amor al prójimo. Decir primero yo y después lo que sobra. La caridad no solo es dar dinero, la caridad se manifiesta de muchísimas formas. Atender una llamada telefónica, dar un consejo, tratar bien a una persona que tú quieres mandarlo a paseo con razón. Eso también es caridad. Dice, ajustar la caridad, ajustar la castidad, que también el catecismo de la iglesia llama la castidad rectitud sexual. Porque como hablamos ya en el sexto mandamiento, la castidad no es celibato. Son dos cosas. Mucha gente relaciona castidad con celibato. Y castidad y celibato son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué dice la iglesia de la castidad? Que es, le dije ahora, rectitud sexual, no abstinencia sexual. La abstinencia sexual, ¿cómo se llama? Celibato. La castidad es rectitud sexual. Por eso dijimos que los casados tienen que ser castos. ¿Y cuál es la castidad del casado? Fidelidad, no mirar para otro lado. El sacerdote tiene que ser casto. ¿Cuál es la castidad del sacerdote? Mirar su voto. Eso es lo que dice. Primero hay que tener el ojo puesto para ser limpio de corazón. Tenemos que tener el ojo puesto ¿en qué? En la
caridad. El Señor no va a juzgar por la caridad. El que falla en la caridad, olvídate. Y San Pedro lo va a decir muy bien. La caridad cubre multitud de pecados. Yo desde que me entendí eso, yo dije, ya yo sé por dónde tengo que ir para entrar al reino de los cielos. Sí, porque dice el Señor, sean prudentes como paloma, manso como paloma y astuto. Dice San Pablo, la caridad cubre multitud de pecados. Pero hay el que tiene multitud de pecados y no tiene caridad. Pero cuando tú tienes caridad, el Señor, más que mirar tus pecados, ¿a dónde mira el Señor? A la caridad que tú has tenido. Vuelvo a repetir, caridad no es darle $5 a un mendigo. Se dan fáciles $5 a un mendigo y cuesta mucho trabajo soportar al hermano. ¿Cuánta gente yo he visto que todo lo resuelven? Coge $100. Muchas veces es más fácil dar $100 que sonreírle a una persona. O sea que la caridad, tenemos que quitarnos la mente que la caridad es darle dinero a alguien. La caridad es el amor de Dios actuando en mí. Tenemos que fijarnos en qué, en la caridad, en la rectitud sexual. Dice San Pablo en Colosenses y en Corintios que nada mancha más como el pecado sexual, mancha internamente. ¿Por qué? Porque recuérdense, ¿cuál fue la base de la alianza? La unión del hombre y la mujer para crear vida, cuando somos semejantes a Dios. Y dice también la iglesia que otra esfera que tenemos que tener cuidado de nosotros para ser limpios de corazón, el amor a la verdad. O sea, la caridad, la rectitud sexual y el amor a la verdad. Si ustedes ven, estas tres cosas están en crisis hoy en día. Miren la televisión para que vean que están totalmente en crisis. Y dice, San Agustín decía en el siglo IV, los fieles deben crear los artículos del credo, deben creer los artículos del credo para que creyendo obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien. Y viviendo bien, purifiquen el corazón. Y purificando el corazón, comprendan lo que creen. Fíjate que San Agustín da una vuelta, y no es un trabalengua, dice San Agustín, los fieles deben creer el credo, lo que decimos en el credo. ¿Para qué? Dice, para que creyendo, ¿qué cosa? Obedezcamos a Dios. Si tú no crees, tú no puedes obedecer a Dios. Pero dice San Agustín, cuando tú obedeces a Dios, comienzas a vivir bien. Tu vida se empieza a ajustar. Y cuando empiezas a vivir bien, ¿qué cosa? Purifica el corazón de toda la basura que tienes. Y cuando purificas el corazón, entonces tú comprendes lo que tú creíste. Porque una cosa es creer y otra cosa es comprender. Muchas veces uno cree y no, vaya si yo sé por las preguntas que me hacen. Muchas veces yo veo que las personas creen pero no comprenden. Y muchas veces San Agustín, ¿qué es lo que impide que la persona comprenda lo que cree? La pureza del corazón. Tenemos tantas cosas. Cuando decimos corazón no es el órgano que bombea. Vamos al centro de nuestras emociones, de lo que procesamos, de lo que pensamos. Muchas veces dice San Agustín, tenemos tantas basuras adentro que eso nos impide comprender las verdades de la fe. Me decía un amigo mío el otro día, mira cómo tengo la barriga de inflamada, porque estoy lleno de toxinas, de toda la basura, que voy a ir ahora allí en sí a comprarme unas cosas para limpiarme las toxinas del cuerpo. Y tienes razón, tenía la barriga así de la basura que come, pero yo dije, ¿cuántas veces a nosotros espiritualmente nos pasa así? Estamos inflamados espiritualmente de toda la basura que hemos guardado, y eso nos impide comprender las cosas que nosotros creemos. Por eso verdaderamente muchas veces, hermano, cuántas veces yo se lo he dicho, y una vez lo leí, a mí me encantó eso, una cosa que leí en el internet que decía, no te conviertas en un carro de la basura. Yo se lo explicaba a la gente de Siervo Cristo Vivo este fin de semana que yo di la clase, y yo yo se lo explicaba eso mismo, y yo lo que decía el internet, esas cosas que te llegan, algunos las borro, pero otros tienen sentido común, que decía el internet. Tú ves los carros de basura que cuando salen, llegan a la ciudad que los compró, recién que salen, ¿cómo están? Todo cromado, todo limpio, y según van recogiendo basura por los meses, ¿cómo se ponen por fuera? Sucio y apestoso. Dice, así somos nosotros. Según vamos recogiendo basura, nuestro exterior, porque si tú ves la basura de carro de basura no va afuera, ¿dónde va?
pero el carro de cierta forma se impregna por fuera, y a mucha gente le pasa así, tenemos tanta basura adentro, que entonces lo hicimos como por eso decía el internet, por eso está con ley, no te conviertas en un carro de basura. No andes recogiendo cuanta basura hay por ahí, no andes recogiendo cuanta ira te pasa por delante y guardándola, no vayas recogiendo información que si vienen 3 días de tiniebla con un terremoto de 9 horas, que el mundo se acaba en el 2012 y que hay qué cosa oculta, yo no sé, un areolito que viene y choca. Hermano, todas esas cosas, ¿tú sabes que te convierten? Es un carro basura. Y cuando tú estás así, de toda esa cosa, de toda esa basura, eso te impide comprender las cosas de Dios. ¿Para qué son los retiros? Para desintoxicarte. Para eso son los retiros espirituales. Para hacer un freno y limpiarte de todas esas cosas que tenemos. Eso es lo que la iglesia habla que debemos guardar en este 9º mandamiento. La iglesia sigue, no me queda mucho tiempo, pero yo les invito a ustedes que lean el 9º mandamiento, lo que dice el catecismo de la iglesia. Están en el internet, no tienen ni que comprarlo. Y resumiendo, dice de este mandamiento, dice, el 9º mandamiento pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne. Dice, pone en guardia. Hoy en día la gente ni se pone en el televisor, y los muchachos, los jóvenes lo están poniendo en guardia sobre tener control de sus propios deseos. No, al contrario, ¿qué es lo que le dicen? Lo que tú deseas, hazlo. Y de ahí viene todo lo que estamos viendo, que cada uno de ustedes tiene en su casa un ejemplo, que nadie puede decir que en la familia no tiene uno, porque el que más y que menos tiene en la casa uno. Joven que hemos visto a lo que ha llevado esto, porque nadie a nuestros jóvenes le ha puesto a decir, óyeme, tienes que tener cuidado, ponerle freno a todos los deseos internos que tienes, todos los deseos que tú tienes no son sanos para ti. Ni se lo dicen en la escuela, desafortunadamente no se lo dicen en la iglesia, porque estamos muy interesados hablando bobería. Y en la televisión, al contrario, lo animan a todo. Por eso uno dice que ora mucho, porque no sé, el futuro no sé, no quiero decir para que después no digan que yo soy negativo. Dice, la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Y ahí viene lo que hemos hablado, cuando hablamos de la ascesis, cómo practicar la ascesis. Eso ya no se habla ni en la iglesia, por eso es que andamos como andamos, por eso tenemos tanta gente carnal en todos los niveles de la iglesia. Dice, la pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios. Nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios las cosas. Dice, la pureza de corazón, que es lo que nos llama este mandamiento, nos da la capacidad de ¿qué? De ver las cosas según Dios. A mí me escribió otro día una persona y me daba una lista de desastres en todos lados. En la iglesia, en esto, en lo otro, en la vida, en él. Y decía, mira hermano, hay cosas mal hechas, pero yo dije, mira hermano, yo creo que el problema tuyo es que tienes los espejuelos sucios. Los que usan espejuelos, cuando los espejuelos tienen manchados, ¿cómo ven las cosas? Y las cosas están borrosas. Hay gente que tiene los espejuelos sucios, por eso nunca ven absolutamente nada bueno. Enseguida cualquier cosa, hasta la cosa mejor, está viendo que él encuentra por dónde está eso es no tener rectitud de corazón. Y dice la iglesia en el resumen, la purificación del corazón es imposible sin la oración. Dice, la pureza del corazón requiere el pudor, que es paciencia, modestia y discreción. El pudor preserva la intimidad de la persona. Y esto es una verdad más grande que una montaña. Dice la iglesia, el pudor preserva tu intimidad. ¿Qué pasa hoy? Que no hay pudor y nadie le importa sacar su basura delante de todo el mundo. Se ha perdido el pudor. Y es terrible de la forma que se ha perdido el pudor. Y la gente no se da cuenta que cuando tú pierdes el pudor, pierdes tu intimidad. Te expones a la vista de todo el mundo. Léanse esto que dice la iglesia del 9º mandamiento. Y dice, ya terminando los mandamientos, el 10º mandamiento, dice, el 9º mandamiento nos llama a fijarnos en ¿qué? En la concupiscencia. El 10º mandamiento nos habla del desorden de la concupiscencia. El mandamiento que dice que nos prevé contra no codiciarás nada que sea de tu prójimo, que le dije que es muy parecido al 9º, pero el 9º habla de ¿qué cosa? Del origen. El 10º habla de cuando aquello se desbordó. Por eso dice,
el desorden de la concupiscencia dice, el apetito sensible que nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Dice el apetito, y dice la iglesia, uno puede desear cosas que no tiene, y es bueno desear cosas que uno no tiene. Pero pues tú puedes desear tener un mejor trabajo, tú puedes desear tener un mejor carro, tú puedes desear tener una mejor casa, puedes desear tener más dinero, pero dice la iglesia, va contra el 10º mandamiento cuando tú lo deseas a costa del mal de un tercero. Una cosa es desearlo como un reto que tú tienes para mejorar en la vida, y otra cosa es desearlo porque si fulanito lo tiene, yo también lo tengo que tener y lo consigo al precio que sea. Eso es lo que nos llama el 10º mandamiento. Dice, el 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Es lo que dice el 10º mandamiento que prohíbe. ¿Una qué cosa? ¿Una que dije? ¿Y qué más? Yo inmoderada, pero no yo el resto. El deseo de una apropiación inmoderada de bienes terrenos. Todo el mundo puede desear tener algo, pero no puedes desear inmoderadamente. Hoy en día la gente desea moderadamente. Y el desear inmoderadamente, quiere decir moderada, quiere decir sin control. El desear inmoderadamente, ¿qué es lo que hace? Primero te amarga la vida. Pasas la vida entera amargado. Son la gente que vive porque fulanito tiene y yo no tengo. Porque Dios bendijo a fulanita y a mí que soy tan bueno no me... Cada rato se me aparece alguien que me saca una lista. ¿Por qué Dios no me da esto y esto y esto y esto y esto si yo soy tan bueno? ¿Tú sabes por qué Dios no te da eso? Porque tú vives demasiado fijándote en lo que tienen los demás. El día que tú te fijes en lo que tú tienes, te vas a dar cuenta de cómo Dios está bendecido y Dios te va a bendecir más. Pero las personas que sí viven siempre contando las bendiciones ajenas, nunca van a ser bendecidos. Eso es la envidia, que es contra lo que prohíbe el 10º mandamiento. Hermano, hoy en día, también voy a decir, todos los medios de comunicación los que nos impulsan es a la envidia. ¿Y cuántas personas se meten en unos líos tremendos precisamente para poseer lo que el vecino o lo que el pariente tiene? Yo le digo, toda la gente, y se lo hemos dicho montones de veces, toda la gente que yo conozco, que siempre está mirando lo que tiene el prójimo, no para alegrarse, sino para darse cuenta de lo que él no tiene. Hermano, yo nunca he visto que esa persona sea feliz. Nunca esa persona yo he visto que sea feliz. Tienen una casa y te dicen, bueno, si yo tengo esta casa, pero fulanito, mira que no es católico, no es cristiano, mira la casa, es santero, mira la casa que tiene. O mira yo que no voy al grupo y la verdad que no tengo un buen trabajo, fulanito que es un sinvergüenza y coge droga, mira qué trabajo tiene. Primero, tú no sabes cuál es el misterio de Dios. Segundo, tú no sabes si eso que esa persona tiene es de bendición para esa persona. ¿Cuántas casas yo conozco en Cocoplón y en Coral Gables que yo no quisiera tener lo que está dentro de esa casa? Porque tú ves la casa por fuera, pero tú no sabes cómo viven la gente que están adentro. O sea, muchas veces, hermanos, nos vivimos pendientes a lo que tiene otra persona. Eso es lo que la iglesia nos refiere en este 10º mandamiento. Miren lo que dice en el punto 25, 37. No se quebrante este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo, siempre que sean por medio justo. Dice, fulanito tiene un trabajo y yo quiero tener un trabajo como el de él. Voy a aplicar, voy a tratar de conseguirlo, me reta a mí conseguirlo, ¿qué cosa? Él que lo consiguió. Dice que eso no es malo. Malo es recondenarte el alma porque fulanito consiguió el trabajo. Y yo tengo que conseguirlo haciendo lo que tenga que hacer. Dice la iglesia, el 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Dice la iglesia, la envidia puede conducir a las peores fechorías. Dice la iglesia, la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. La muerte entró en el mundo porque el diablo envidió a Dios. Y pone la iglesia en el catecismo al profeta Natán. No sé si se acuerdan del profeta Natán. ¿No se acuerdan del profeta Natán? Lo que le dijo al rey David. ¿Se acuerdan del rey David que tenía un harén de una pila de
de mujeres y se empeñó ¿en quién? En la mujer de Urías. Y se acuerda cuando el profeta Natán llegó delante del rey David y le dijo, rey, te voy a hacer una historia. Había un hombre que tenía 30 ovejas y se encaprichó en la oveja, en la única oveja que tenía su vecino. Y mató al vecino para robarle la única oveja que tenía. ¿Qué tú harías? Dice el rey David. Lo mato en un momento, dime dónde está. Le dijo, eres tú rey. Te fijaste en una mujer que no era tuya. Y ese pecado del rey David, mira que se arrepintió, el Señor lo perdonó, pero ese pecado del rey David marcó la familia del rey David para toda la vida. Claro que pues no tenían el bautismo ni la gracia. Dice la iglesia, la envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo. Mira lo que hace la envidia, la tristeza desordenada frente a ¿qué? Al bien del prójimo. Yo me entero que a una persona le va bien, que se saca la lotería, que tiene un mejor carro, una mejor cosa, ¿sabe qué cosa? Me alegro en el alma por esa persona. Por esa persona. San Agustín decía de la envidia, pecado diabólico por excelencia. De la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal, la tristeza causada por la prosperidad. Decía, la envidia representa una forma de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. La iglesia nos presenta en este último mandamiento lo que el Señor le dice a Israel, la pobreza de corazón. ¿Qué cosa es? ¿Cómo llama el Evangelio? ¿Pobres de qué? De espíritu. Bienaventurados los pobres. ¿Qué cosa es ser pobre de espíritu? Que en hebreo decían anawín. ¿Qué cosa es ser pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu no quiere decir ser miseriento. Un millonario puede ser pobre de espíritu. Cuando un millonario es pobre de espíritu, cuando no pone su confianza y su alegría en el dinero que tiene. Que dice como Job, si lo tengo, bendito sea Dios, pero si me lo quita, Dios me lo quitó. Ahora, mira qué interesante, un muerto de hambre puede ser no ser pobre de espíritu. Porque si tú no tienes un centavo, vives recondenado porque no tienes dinero y quieres tener la cosa que otro tiene por envidia, esa persona, aunque vive en un apartamento de plan 8, no es pobre de espíritu, porque su corazón no la tiene puesto en Dios, lo tiene puesto en una riqueza que no tiene. La riqueza, en sí la riqueza no es mala, porque dice el Señor que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Primero, muchas veces, porque la riqueza muchas veces ata a la persona. La ata, ¿qué cosa? A su misma riqueza. Pero tú sabes, si no hubiera rico, la iglesia no tuviera dinero que dar a los pobres. Porque con los pobres que no dan nada, ¿de dónde la iglesia? La iglesia no tiene una máquina de hacer billetes. La iglesia le da a los pobres con la caridad ¿de quién? De los ricos, porque yo conozco mucha gente rica que a pesar que viven bien son extremadamente caritativos con todas las... O sea, que la iglesia no bendice la pobreza miserable, que tú seas pobre de no tener un centavo en el bolsillo. ¿Qué es lo que dice la iglesia cuando dice pobre de espíritu? El no estar atado a la riqueza que tú tienes. Que es lo que vimos en muchos casos cuando no sé si fue un sábado, un domingo negro, cuando los años 1930 y pico, cuando la Gran Depresión, que quebraron los bancos, cuántos cientos de gente se suicidaron. Y también en el año 90 y pico, también una pila de gente se suicidaron cuando hubo en el 94, que hubo un sábado negro, creo que le dijeron en Wall Street, o cuando pasó el huracán Andrew por aquí, cuánta gente que perdió el negocio se suicidó. Esas son las gente que tienen su espíritu amarrado ¿a qué cosa? A su cuenta bancaria. Eso es lo que la iglesia llama pobre, bienaventurado. Eso es lo que dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. Son personas que tengan o no tengan, siempre están dándole gracias a Dios y viviendo en la esperanza y viviendo en la caridad. Decía San Agustín, el orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de Dios. Eso es lo que habla, y en el resumen ya de esto, terminando de este 10º mandamiento, pone lo que dice San Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese es el punto de la cosa. Donde está tu tesoro, ¿cuál es tu tesoro? Si tu tesoro, es que todos los mandamientos están ligados, porque si tu tesoro es tu cuenta bancaria, vas a empezar a fallar desde el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, porque vas a amar primero ¿qué cosa?
Fíjate que el último mandamiento se conecta con el primero, es un círculo. Dice, el 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y el poder. Cuidado, porque solamente hay pasión inmoderada de riqueza, pero hay pasión inmoderada de poder. Yo no me explico a estos políticos que le pagan $3,000 al año y está fajado todo el mundo por el puesto. Hay algo extraño ahí. Y no es el servicio, en la mayoría de los casos no es el servicio a la población. Ay, yo digo, yo no entiendo cómo la gente se faja y gasta millones de dólares para ocupar un asiento que paga $3,000 al año, que ninguno de ustedes lo quiere. Ninguno de ustedes gana $3,000 al año. Entonces, ¿cómo se gastan? Es que la cuenta no me da, gastar millones para un sueldo que paga $3,000. Hay algo extraño en eso. Dice, la envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Dice, el bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la humildad y el abandono a la providencia de Dios. Fíjate lo que dice aquí. El bautizado no tiene envidia, dice aquí. Ahorita lo dijo. Dice aquí que el bautizado ya no tiene envidia. Dice, ¿el bautizado qué? Combate. Lo que quiere decir que todos ustedes y yo, en cierta forma, en algún momento somos envidiosos. Dice, el bautizado combate la envidia mediante la benevolencia. Fulano se compró esa casa tan buena. Usted dice, contra, la verdad que yo quisiera estar en esa casa. Pero ¿qué tú dices? La verdad que se lo merece mucho, que lo ha trabajado, que lo disfrute. Esa es la benevolencia, que muchas veces tú tienes que forzarte a ser benevolente. Muchas veces no nace así como... Y en muchas cosas en la vida tú tienes que forzar la benevolencia, la humildad. Olvídate, ahí sí estamos muy mal. Aceptar, fulanito la tiene porque se la merece. Ahí estamos muy graves. Porque siempre decimos, no se la merece por esto, sin mirar que a lo mejor tú tienes los mismos defectos. La humildad o el abandono en la providencia de Dios. Como dicen por ahí, que no está en la Biblia, pero esto, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Eso es lo que quiere decir la providencia de Dios. Dios se lo dio, que Dios lo bendiga. Que tú sabes, si se te da eso a ti, va a ser un desastre en tu vida. ¿Cuántas historias? 2 o 3 historias de Miami, de gente que se han sacado la lotería, que ha caído aquí en Miami, desde los primeros que se sacaron la lotería, que era de Santa Ágata, que tenían un taller y toda la familia trabajaba, y cuando cayó la lotería, la familia se acabó. Conozco varias familias ricas, muy ricas de Sudamérica, y tengo un caso en específico en la mente, que son 8 hermanos, y el viejo tiene 90 años, no se ha muerto, está hablando de billones de dólares, y están todos que se desean la muerte unos a otros por un dinero, deseando que el viejo se muera. Yo no quiero tener dinero así. Conozco una de las familias más ricas de Miami. Bueno, aquí conocen el caso, que el nieto de esa familia, pudiendo ser un príncipe, vive en un carro abandonado en el downtown. Todo churrioso. Porque darle lo llevó a la droga. Y lo han gastado $70,000, $80,000 en lugares. Nada. Lo trajeron aquí en Nuevo Caminar, pero ya la mente de él está tan dañada que ya ni siquiera puede razonar los retiros que se le dan. ¿De qué vale ese dinero ante un hijo que no quiere salir de un carro abandonado en el downtown y que no se baña? ¿De qué vale ese dinero? ¿De qué valen los millones? Yo quiero que me lo digan ustedes. Eso es lo que dice la iglesia. Dice, el desprendimiento de la riqueza es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Pero es lo que dijimos, que no es el desprendimiento de lo doy todo, sino que yo no me ato a eso. El hombre que anhela dice, quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por el agua de la vida eterna. Termina diciendo el catecismo de la iglesia cuando habla de los 10 mandamientos. Hemos recorrido el camino de los 10 mandamientos, desde el primer movimiento del alma, que es reconocer la grandeza de Dios y rendirse a ella, hasta cómo combatir los deseos que son los que nos llevan precisamente a caer en el pecado. Y a mí me decía un sacerdote una vez que todo el mundo confiesa lo que hizo, pero casi nadie no confiesa lo que no hizo. Este sacerdote decía que muchas veces lo que dejamos de hacer
que es más pecado que lo que hicimos. Yo creo que una persona que empieza a crecer en el Espíritu tiene que empezar a hacer el examen de conciencia. ¿Qué cosa he dejado de hacer que debí de haber hecho? Y no enfocarnos tanto en lo que hice y que ya está pasado, sino porque muchas veces lo que dejamos de hacer engendra precisamente lo que hacemos. Así que la semana que viene seguimos terminamos los mandamientos, seguimos con el Levítico, seguimos con cómo el Señor, y está muy interesante lo que viene después, cómo el Señor, a pesar que da la lista esta del decálogo, el Señor va a hablar a Israel, va a empezar a hablar un poco más de qué cosa le desagrada a él y cómo quiere que el pueblo de Dios viva.